No se debate en el Congreso ni es el centro de la discusión política, lejos de eso. Sin embargo, es uno de los temas más importantes que tiene pendientes la agenda argentina y hablamos de educación y particularmente de un nuevo estudio que se conoció de la Universidad Austral que da cuenta de la brecha que hay de conocimientos en uno de los pilares de la educación, que es la formación en matemática entre alumnos en situación vulnerable y aquellos que están en una posición más cómoda. Una brecha realmente muy amplia. Estamos en comunicación con Cecilia Adrogué, una de las responsables precisamente de este estudio. Muy buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Contanos un poco cómo pueden medir esta brecha de conocimiento y acá hay un porcentaje que habla de 655% de brecha. Es difícil eso bajar a tierra. ¿Se puede explicar un poco más concreto qué pueden hacer y qué no pueden hacer los chicos en peor situación? Lo que nosotras intentamos mostrar con este indicador es esto que nos viene preocupando, que es esta brecha que existe entre los conocimientos que adquieren los alumnos que tienen mejor situación con aquellos más vulnerables. En el caso de matemática, este 6,5 quiere decir que por cada 6,5 chicos que terminan la secundaria o que con conocimientos mínimos de matemática entre los menos vulnerables, hay un solo joven más vulnerable que tiene conocimientos mínimos. O sea, ahí estamos viendo como que la brecha se amplió mucho. En primaria estamos hablando de 1,4 no vulnerables por cada joven más vulnerable, y en secundaria ya pasamos a hablar, cuando corregimos por abandono, a 6,5 jóvenes por cada joven vulnerable que no tiene los conocimientos mínimos. Cuando hablamos de conocimientos mínimos, son conocimientos mínimos para desenvolverse en la vida, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Algo que está detrás del indicador es que inclusive o sea, el problema en las matemáticas está en todos los niveles, no solamente para los más vulnerables. Si vamos a mirar los porcentajes de cuántos alcanzan los conocimientos mínimos, estamos hablando de, entre los más aventajados, solo el 37%, o sea, menos de 4 de cada 10. Y entre los más vulnerables, 7%. O sea, estamos hablando casi 1 de cada 20 que logran aprendizajes mínimos. O sea, el tema de las matemáticas es un tema que, del aprendizaje de las matemáticas, es algo que a lo largo de la trayectoria escolar se va complicando. Cecilia, es decir, que no es solamente un tema de situación socioeconómica que explica la brecha, pero hay un problema general con el aprendizaje de matemáticas. O sea, chicos que están en entornos no vulnerables, que apenas, vos mencionabas, el 30% alcanzan... 27%, sí, 1 de cada 3. O sea, tenemos 2 de cada 3 que no alcanzan esos aprendizajes Perdón, mínimos. Y cuando decís mínimo, porque decir, es, por ejemplo, identificar la superficie de una cama, por ejemplo. Sí, a ver, eso es algo que los aprendizajes mínimos son los que determinan los especialistas que elaboran las pruebas, y normalmente son realmente muy básicos, como por ejemplo una regla de 3. O sea, no son conocimientos muy avanzados. Y eso es terminar la secundaria sin hacer una regla de 3. Sí, o sea, de eso estamos hablando, y eso es lo que llama la atención. En el caso de lengua, estamos hablando del 70% entre los... O sea, en el caso de lengua no se ve una caída tan drástica en los aprendizajes que sí se observa en el caso de matemática. O sea, en el caso de matemática la brecha crece a lo largo de la trayectoria escolar, junto con una caída en la proporción de jóvenes que alcanzan estos conocimientos mínimos. Por lo que está marcando Cecilia, hay dos problemas al mismo tiempo: la brecha y el nivel general. Hay un problema que atraviesa todas las capas sociales y obviamente se agudiza en los sectores más vulnerables. La pregunta más difícil de responder, ¿cómo se resuelve esto? ¿Es una cuestión de negligencia? ¿Es una cuestión de que realmente la situación está cambiando mucho y hay que cambiar programas, hay que actualizar programas, hay que incorporar tecnología? ¿Es una cuestión política? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla?
La verdad que es una gran pregunta, cómo solucionar esto. Nosotras con este informe estamos intentando mostrar y visibilizar dónde están los mayores inconvenientes, o sea, como queda bastante claro que hay mayores dificultades en lengua que en matemática, por eso preferimos armar el indicador por separado, porque la problemática es bien diferente. Y también nosotras en el indicador hicimos una corrección por abandono. Esto quiere decir porque algo que estuvo pasando y hay que mencionar y destacar es que la escuela ha logrado retener cada vez más estudiantes. En los últimos años, estudiantes que antes abandonaban, hoy los seguimos teniendo en el aula, lo cual es un gran primer paso. Totalmente. Lo que no se está logrando aún es que logren los aprendizajes. Sí. Entonces, en este indicador, que lo vamos a todavía, o sea, recién lo armamos y lo queremos construir para atrás y analizar, este indicador busca incorporar esos jóvenes que ya no están en el sitio, o sea, lamentablemente todavía hay una porción que en último año ya no está yendo a la escuela, y por eso decimos corregido por abandono. Los que abandonaron, nosotras al armar el indicador consideramos que no alcanzaron los conocimientos mínimos. O sea, y están incorporados. Entonces, en el indicador. Están incorporados en el indicador. Y con esto nosotros podemos ver para atrás, inclusive ver para adelante. O sea, ¿qué quiero decir con ver para atrás y ver para adelante? Ver al mismo tiempo que cambia esta participación en la escuela secundaria, si logramos que más proporción de jóvenes de esa edad alcancen conocimientos mínimos. Porque esto, por ahí nos quedábamos tranquilos pensando, bueno, ahora están en la escuela, y nosotros lo que queremos mostrar es, no, fijémonos además cuántos de ellos son los que aprenden, ¿no? Por eso el indicador, cuando corregimos por abandono, es todavía un poquito más alto, porque son quienes más abandonan, están entre los más vulnerables, ¿no? Cecilia, la verdad que duros estos datos, pero muy importante conocerlos, tenerlos a disposición, y importante también el trabajo que hacen para medir y eventualmente poder exponer una realidad para empezar a mejorarla. Muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y rápido.